Ah, ok, o sea, vos confías que Cristo le prometió a esas primeras iglesias que iban a estar. Y entonces, ¿por qué yo no podría ser copto si Cristo prometió que iba a estar con ellos también? Porque no estás de O sea acuerdo que con Cristo... Gabriel, porque tú mismo lo dices que no ok, estás de acuerdo con tu perfecto, psicología. buenísimo. Tú O mismo sea te que, estás refutando. escúchame, no, escúchame, Guido. Tú mismo O sea te que estás Cristo, refutando, Gabriel, escucha, Cristo prometió estar con la iglesia, ¿verdad? con la iglesia. A no ser que rechacen la doctrina correcta, ¿verdad? Jesús nunca dijo que Jesús nunca prometió que no iba a haber desviaciones ni herejías. Por eso se dio el concilio de Jerusalén. Perfecto. Cuando O se sea dio el que concilio de cualquiera, Jerusalén, Gabriel, o sea que cualquiera de esas iglesias, bien. cuando se dio O sea el que, concilio de Jerusalén, pero Guido, ¿qué fue lo escuchame un segundo. vinculante del concilio de Guido, Jerusalén, escuchame un segundo. O sea que cualquier iglesia de los primeros siglos que se desvíe de la doctrina, Cristo ya no promete estar con ellos, ¿verdad? Promete estar con su iglesia, con su única iglesia que es ¿Cuál es? Definime su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Claro, ¿Cuál es su iglesia? claro. Define. La iglesia que viene de los ¿Cuál? apóstoles, que tiene 4 características. Una, santa, católica, apostólica. Esas eran los 4 vínculos. La iglesia copta no venía de los apóstoles. Sí venían los apóstoles, pero se desvió cristológicamente. Se desvió cristológicamente. Bien, vamos hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. La iglesia copta viene de los apóstoles, pero se desvía de la doctrina. La iglesia romana viene de los apóstoles, sí, también se desvió de la doctrina. ¿Te dio cuándo? ¿Cuál doctrina nos hemos desviado? ¿Te dio cuándo? Con la supremacía del obispo de Roma sobre las demás sedes, refutada en el siglo III por Cipriano de Cartago. Decime algo, ¿Cipriano no refutó esa doctrina? ¿Cipriano no la refutó? Sí, en la época de Esteban, pero también reconocía que la autoridad que se le daba al apóstol Pedro era vinculante en cuanto era una colegiabilidad. Cipriano nunca negó la autoridad de Roma. Pero sí negó, y lo dice textualmente, ninguno se constituye, Cipriano, ninguno se constituye no obispo de los obispos. Pregunto, ¿quién se hace llamar obispo de los obispos hoy? Bueno, el Papa. Listo. Se alejaron de la doctrina. Guido, se alejaron de la doctrina. No era la última palabra. No era la última palabra en ese momento. Cipriano no, como, ¿cuál era? ¿Quién tenía la última palabra en ese tiempo? ¿El concilio? Exacto. Cipriano nunca nega. No como con concilio, Cipriano. Por eso no, sí. Pero Cipriano nunca negaba la autoridad de Roma. Negaba la autoridad en relación directa a su sede, porque para esa época, negaba, ni yo la niego, Guido, ni yo la niego. Ni yo la niego. Esa época no tenía la última palabra. Pero claro que no la tenía. Por eso es que la autoridad del primado romano es para mí como católico. No es para perfecto. Un ortodoxo, no es para un pentecostal. Es para, no, porque los papas dijeron que es necesario que toda criatura humana se sujete al obispo de Roma, y sabe bien quién lo dijo. Pero eso después, estamos hablando ya de Bonifacio, de la Edad Media. No podemos, pero se supone que ustedes conservan la doctrina. Tienes mucha interferencia, Gabriel, tienes mucha interferencia. Dale, bueno, dale un bocado a Osman ahí. Bueno, ¿quién le va a hacer el trabajo? Dale, Osman. Pero Gabriel, si quieres, silencia tu micrófono porque tienes mucho... Exacto. Mira, licenciado, no, yo subí porque quería meter un bocadito breve. Simplemente yo te quería hacer una pregunta, licenciado. Nosotros tenemos un testimonio primitivo de Papías de Hierápolis que afirma, ¿verdad?, escatológicamente hablando, que Jesucristo iba a reinar 1000 años literalmente en la tierra, ¿sí o no? No, porque ese testimonio es 300 años después de Eusebio Cesarea. No está, él no alude a la época de Papías, sino que se deduce ya en el siglo IV de 300 años lo que era, pero no es vinculante con lo que eran los escritos que sí conservamos. Okay, pero no se conservan los escritos de Papías. Entonces yo no puedo decir sí. No, pero sí Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, que no creían en el milenarismo. Y el Clemente Romano, esos sí son escritos filinos de la época. Ya, tú me estás diciendo entonces que Ignacio de Antioquía creía en el amilenialismo. ¿No está registrado en sus cartas? Entonces, ¿por qué debería yo presuponer que él creía en el amilenialismo o rechazaba el milenialismo? Porque si es tan vinculante, como decía Papías, después de Eusebio Cesarea, 300 después, que era algo que recibió directamente. Por eso, si era algo tan vinculante que recibió directamente el apóstol Juan, se supone que Policarpo de Esmirna, que también fue discípulo de Juan, lo creería, porque Juan no le podría decir a uno sí y a otro no. Ajá, ¿y entonces, Policarpo de Esmirna rechazaba el milenialismo histórico?
Muéstrame en qué parte Policarpo habla del milenarismo. No, pero es que ahí es donde viene el punto, o sea, académicamente hablando, licenciado Río, mira, tú sabes que yo te respeto mucho, licenciado, pero escúchame, licenciado, tú sabes que la Alta Academia reconoce que los primeros padres apostólicos y los primeros padres de la iglesia posterior y pre-niceno, antes de Nicea, no creían en el amilenialismo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Léete el mismo Justo L. González, léete el libro de Apocalipsis que escribió el mismo Justo L. González. Pero no eran todos los padres repito, Ignacio Antioquino era padre de la iglesia. Yo no estoy diciendo que no, pues era padre apostólico. Pero es que la doctrina del milenarismo no era una doctrina oficial. Después, ¿por qué la condenó? Pero es que no se trata de que sea una doctrina oficial o no. Aquí el punto está en que, pero escúchame, licenciado. Escúchame, si tú tienes una tradición A que te dice, ¿verdad?, que Jesucristo va a reinar durante 1000 años literalmente la tierra, y tienes una tradición B que te dice que no, que el milenio es simbólico, etcétera, y demás, yo te hago la pregunta, ¿a dónde deben acudir ambos? Al magisterio de la iglesia. A la autoridad ¿El magisterio acude de dónde? En este caso. ¿Y el magisterio acude de dónde? Bueno, a las otras fuentes, la Biblia y la tradición. Por eso, y si tenemos, ya va. Acude a la tradición, pero ¿a cuál tradición, licenciado? ¿A cuál tradición? Por eso te digo, a las porque precisamente lo que está llevando la disputa al concilio es el choque entre tradición, licenciado. ¿Cuál tradición? Por eso te digo, porque la última instancia es un concilio. Yo eso te lo concedo, licenciado. Escúchame. Por eso, Gabriel. Yo eso te lo concedo. Hablaste de consenso unánime. ¿Dónde está el consenso unánime de los padres amileniales? Por eso te estoy diciendo, ¿dónde están los escritos de Pablo de Hiriápolis? Pero lo recoge precisamente. O sea, tenemos el testimonio de Eusebio de Cesarea, que es el historiador por antonomasia de la iglesia, y lo recoge. Pero el siglo IV. Y da igual, pero recoge el testimonio primitivo. 300 años después, que se pudo haber desviado por un interlocutor de esos siglos. O sea que tú estás reconociendo que se pudo haber desviado la tradición. Listo, muchísimas gracias, licenciado. En ese caso sí, pero es que tú tienes... Muchísimas gracias. Más que tú tienes que contrarrestar esa misma posición con los otros escritos o con los otros autores de esa época. Pero licenciado, escúchame, yo estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy diciendo... Escúchame. Gabriel, pero escucha mi punto, licenciado, porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? En que cuando hay un choque, pero escúchame, licenciado, yo estoy de acuerdo contigo y te concedo que cuando hay un choque entre tradiciones o entre interpretaciones, hay que acudir, en este caso en particular, al magisterio, a la definición de un concilio, etcétera. Eso te lo concedo. Así es como la iglesia primitiva llegó a su... Perfecto. Pero cuando yo te digo así es como la iglesia llegaba a un consenso. Sí. Pero licenciado, escúchame, cuando yo te digo a ti, escucha, porque necesito que me escuche acá. Cuando yo te digo a ti, ¿verdad? Que si tú tienes una tradición A que te dice un punto y tienes una tradición B que te dice otro punto distinto, es decir, tienes a una que te dice A y tienes a otra que te dice no A, ¿verdad? Es decir, se contrapone. Vamos al magisterio, vamos al concilio. ¿A dónde acude el magisterio? Tú me dices a la tradición, pero si es precisamente la tradición la que lleva la disputa. Y entonces en la época de los apóstoles, ¿por qué eran los judaizantes? ¿Por qué no se fueron a la Biblia y por qué se fueron a un concilio? ¿Por qué no resolvió la Biblia? Pero ya va, ¿quién te dice que no se fueron? ¿Quién te dice que no fueron a la Biblia, licenciado? Pero entonces, ¿para qué se hizo un concilio? ¿Por qué ¿quién te dice que en el concilio no fueron a la Biblia? Porque dice Hechos 15, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no llegar a más cuestiones. Porque entonces, por eso te digo, ¿quién fue la última palabra en el concilio de Jerusalén? ¿Los apóstoles o la Biblia? Pero Santiago, cuando cerró el concilio, ¿acudió a dónde? ¿Citó un texto bíblico, sí o no? Pero no solamente era eso, porque también está el testimonio de Pedro y de Pablo. Pero me estás reconociendo que fueron a la escritura, ¿verdad? Pero eso es autoridad eclesial. Sí, pero me estás reconociendo que fueron a la escritura, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo no le dijo a los judaizantes, vámonos a la Biblia? ¿Y de dónde crees tú que sacaron la doctrina del licenciado? A una instancia mayor a la que él no estaba citando Biblia, Guido, por Dios. Por eso, cuando se presenta la cuestión de los judaizantes, ¿por qué mismo Pablo no resolvió esa cuestión y se tuvieron que ir a Jerusalén donde estaban los apóstoles y los ancianos? ¿Eso no es autoridad eclesial? Pero precisamente porque el problema surgía por un error de interpretación del Antiguo Testamento, licenciado. Cualquier persona, licenciado, que se ha dado la tarea de estudiar mínimamente el problema con los judaizantes, sabe que lo que suscita con la problemática judaizante es que se fueron con una interpretación donde la ley iba a gobernar. Ahí mismo
y se le tenía que imponer a los gentiles, licenciado. Ahí mismo te digo, habían dos versiones. ¿A cuál fue la última instancia? El Concilio de Jerusalén. Ajá, pero el concilio, pero ahí viene el punto, desde el Antiguo Testamento podemos ver, licenciado, escúchame, licenciado, escúchame, viene el punto acá. Los apóstoles fueron a la Escritura y se dieron cuenta que no era necesario para los gentiles desde el Antiguo Testamento imponérsele todas las cargas de Moisés, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué no resolvieron eso que no hubo necesidad de un concilio? Yo no precisamente porque la tradición fue la que generó esa disputa, licenciado. No me estás diciendo que era la misma, por eso no te digo que es la misma interpretación de los textos sagrados. No, yo no estoy diciendo eso. Mira, Osman, cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, habían pasado más de 30 años de ese propio concilio. Entonces, ¿quién fue la instancia que fueron? A Jerusalén, a donde estaba la sede. Para esa época no existía ni Antiguo ni Nuevo Testamento, no existía, solamente habían ciertos escritos. Entonces, ¿cuál fue la última instancia? Los apóstoles y los ancianos. ¿O es que ellos estuvieron con una, licenciado. Los apóstoles estuvieron con una Biblia de 39 libros para definir lo que eran los judaizantes? De hecho, de 22, podemos decirlo así. ¿Se citaron todos los libros del Antiguo Testamento que ustedes tienen en su canon? ¿O una referencia que hace del libro de Judá? Eso no es todo el Antiguo Testamento. No cita los 73 libros. Tiene mucha interferencia. Sí, hay una interferencia ahí, sí. Asaf, chequea ahí el cable, no sé. Osman, para los años 48, 50, que se llevó a cabo, el Concilio de Jerusalén, no existía ni el Antiguo, no existía nada de eso. Pero existían los escritos que los componen, ¿verdad? Pero era la autoridad de la iglesia la que tenía la última instancia. Pero existían los escritos que componen el Antiguo y Nuevo Testamento. La ley y los profetas no eran palabra de Dios para los apóstoles en ese tiempo. Pero no es toda la Taná. No es toda la Taná que conforma los textos veterotestamentarios. Por eso es que ¿Por qué Lucas da referencia a la Taná en Lucas 24:44? Vamos al Concilio de Jerusalén. ¿Por qué entonces primero Pablo habla? Primero, ¿por qué Pedro habla con su autoridad? Y después Pablo y Bernabé y después Santiago. Ahora, los 4 citaron la Sagrada Escritura, solamente Santiago. Que yo me dé cuenta solo Santiago. Y los otros 3, ¿por qué no la citaron? Porque era su autoridad que mismo Jesucristo les ha dado. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. A ustedes, por eso se llama evangelio, que queda consignado con un apóstol, porque el apóstol es el que hace las veces de él. Porque la autoridad era apostólica. Licenciado, escúchame. El término apóstol es el enviado. Pero es que aquí nadie está negando la autoridad apostólica, licenciado. Acá el punto está en que cuando existía una diferencia entre apóstoles, hay que revisar a dónde fueron. Tú me dices, fueron al concilio, pero es que en el concilio simplemente se pararon a hablar y ya, o algo así, o tuvieron que acudir a revisar, o tuvieron que acudir a una autoridad para poder sustentar todas sus autoridad, a la autoridad de ellos. Porque dice Hechos 15 nos ha parecido bien a nosotros. En el concilio de Jerusalén había personas. Escúchame. Bueno, vamos a la Biblia. Escúchame. Habían en el concilio de Jerusalén personas que no creían en que a los gentiles se les debía imponer la circuncisión. Osman, léame usted Hechos 15 y 28 ya. Contéstese usted mismo, Osman. Léame usted Hechos 15 y 28. La conclusión del concilio de Jerusalén. Ya, déjame abro la Biblia por acá porque no la tengo a la mano ya. Dijo que tengo una Biblia Reina Valera. 28. Una Biblia de mano. Estoy aquí en mi versión de trabajo. Hechos 15, 28. La conclusión del Concilio de Jerusalén, pues. La palabra de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que esto es necesario. Que os abstengáis, escúchame, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Yo pregunto, ¿de dónde sacaron lo del versículo 29? Por eso te digo, pero el versículo 28 es una autoridad escritural o es una autoridad eclesial. Cuando Santiago dice, nos ha parecido bien a nosotros. Pero licenciado, ¿quién está negando la autoridad? Entonces, por eso le digo, porque es que la iglesia es la que es la primera instancia. No es la Biblia, es la iglesia. ¿Quién está negando la autoridad, licenciado? Ese es mi punto. Un bocadito. La autoridad es la iglesia. Que también se basaban en los escritos, es otra cosa, pero la autoridad es aquí no se disputa así mismo fue los otros concilios. Y cuando el concilio de Cipriano y Firmiliano dicen ninguno de nosotros se constituye en obispo de los obispos, ¿estaba esa autoridad eclesial ahí o no?
son concilios regionales. No son concilios no eran vinculantes a toda la iglesia, no eran vinculantes a toda la iglesia. Pero es que tú mismo bien debes reconocer que para que un concilio sea vinculante para toda la iglesia, tiene que ser reconocido por un concilio posterior. Te demostré con el primer concilio de Jerusalén que la autoridad final, como dice Santiago, es nosotros, y nosotros son él, que era el obispo de Jerusalén, Pedro, que era obispo de Jesucristo, Pablo, que también decía el título de obispo de columna de la iglesia, y Bernabé, son los que hablaron. Mira, licenciado, yo te voy a conceder eso. La pregunta todas estas es, ellos terminaron, pero ellos acudieron a la escritura, ¿sí o no? Sí, pero no fue, pero no fue la única base. No fue la única base. A la escritura para sostener su punto, ya está, licenciado. Sí, pero el Espíritu Santo actúa, como dice Santiago, en la autoridad que tiene él como obispo. Sí, licenciado, te voy a hacer una pregunta. En el versículo, licenciado, escúchame, en el versículo 29, escúchame, licenciado, en el versículo 29, ¿verdad? Se hace mención de una serie de cosas de las cuales se tienen que abstener los gentiles, ¿verdad? Yo te hago una pregunta, ¿de dónde sacaron los apóstoles esto? Claro, el Antiguo Testamento, las leyes levíticas. Gracias. Entonces sí acudieron al Antiguo Testamento para poder sostener la definición del concilio. Ya está, pero a los judaizantes no se les cayó la boca solo con la Biblia. Hubo necesario un concilio y eso es autoridad eclesial. Pero es que yo no estoy negando la necesidad del concilio. De hecho, licenciado mío, tú más que nadie sabes que mi posición es bastante conciliarista. Yo creo que la iglesia, ¿verdad? Primitiva, se organizaba en concilios locales. O sea, Ahora, Osman, cuando tú lees en tu Biblia Reina Valera, Hechos de los Apóstoles, ¿eso cuándo se escribió, Osman? ¿Hacia qué época se escribió? 50 aproximadamente. 50, 60. No, perdón, los hechos que suscitaron fue en esa época. Se escribió años 70, 80. De hecho, cuando dice aquí en el mismo Hechos de los Apóstoles que enviaron unas cartas a las otras iglesias, porque esas cartas no se conservan, pero sí se conserva lo que es la autoridad de la iglesia para el concilio de Jerusalén, porque Lucas, como un cronista, son 30 años después. Mira, te voy a hacer una pregunta, licenciado. Años 70 o años 80, o licenciado, mira cómo ese argumento. 30 años después. Licenciado, mira cómo ese argumento te va a jugar en contra, licenciado. Te voy a hacer una pregunta. En esas cartas, ¿habían doctrina, había elementos de verdad, sí o no? Claro, sí, pero no se conservan esas cartas. La iglesia debe resguardar. Licenciado, ¿la iglesia debe resguardar la verdad? Sí, debe guardar la verdad. ¿Por qué no resguardó esas cartas entonces? Pregúntele a Lucas por qué no la citó. Si es el testigo popular de esa época. Entonces la iglesia se corrompió. No, porque se ustedes que son solo escritura, muéstreme un original del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué sabemos que hay? ¿Por qué? Porque son copias de qué, de la iglesia o los propios apóstoles. ¿Se conservan algún original de Pedro, Pablo, Santiago? No se conservan originales. Entonces, ¿por qué sabemos el testimonio de ellos? ¿Por papiros o por códices? Eso no es posterior, no es autoridad. Pero la iglesia debe sostener, pero escuchame, la iglesia no, la iglesia debe sostener, que la Biblia no es la autoridad. Licenciado, sí, pero la iglesia debe sostener la verdad, ¿verdad? Claro, y si en esta carta habían elementos de verdad. Claro que sí. Entonces, si la iglesia no resguardó esos elementos de verdad, entonces la iglesia no está cumpliendo con su rol. Claro, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo, pues lo promete Jesucristo. O sea que la asistencia del Espíritu Santo hizo que perdieran la verdad. ¿Quiénes? Los judaizantes, no Pedro, Pablo, Santiago, ni los presbíteros que llegaron a ese consenso. A ver, déjame recapitular, licenciado. Tú estás mencionando, ¿verdad? Otras cartas que se escribieron a otras iglesias de las cuales no se conservan hoy día. No. En Hechos, pero fue lo que dijiste. No, en Hechos 15. Perdón, pues parece ser que les tengo que enseñar yo Biblia a ustedes, pues no se supone que ustedes son los maestros. Pero leamos lo que dice Hechos 15. Mira, cuando Hechos 15, después de que se termina el concilio, dice lo siguiente: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a las congregaciones entregando la carta. ¿Cuál carta? ¿Dónde está esa carta? Que no la menciona Lucas. No se conserva esa carta, pero sí se conserva el testimonio del concilio que 30 años después él deja por nada. Eso es lo que se va a entender. Esa carta no está. Licenciado, ¿me puedes decir dónde es que se conserva el testimonio del concilio? En Hechos de los Apóstoles, que fue escrito casi 20, 30 años después. Pero que te dan a entender que cuando dice en el versículo 30 que le enviaron una carta, esa carta no está.
Osman, no está. Sí. Esa carta es lo que te digo, no está. Sí, licenciado, pero eso no genera... Pero Lucas sí deja consignado que sí hubo un concilio, que sí hubo la autoridad de apóstoles y ancianos, y quien presidía ese concilio permitimos segundo. Yo me retiro. Nada más quería, discúlpeme ahí que haya metido aquí. No, y vamos a terminar porque no he ido al Vamos cerrando, Guido, vamos cerrando. Pero, Osman, da tu criterio final, da tu conclusión para que... No, eso, o sea, mi punto era probar precisamente eso, o sea, si hay puntos de verdad en la tradición o en algunas cartas inclusive y la iglesia no lo resguardó y la iglesia sostiene X tradición, entonces puede decir que la tradición puede desviarse o se pueden anexar ciertos elementos de la tradición que no forman parte de la tradición apostólica, termina derivándose en un desarrollo y yo puedo reconocerlo, hay que ir y en un concilio. El punto es hacia dónde se dirigen las personas que están dentro del concilio, ¿entiendes? Para mí, en última instancia, van a ir a la escritura. Por ejemplo, y con esto sí voy a cerrar ya, tú mencionaste ahorita el tomo a Flaviano, pero es que antes del tomo a Flaviano estaba el tomo de Cirilo, y según Richard Price, y probablemente lo muestre más tarde, según el doctor Richard Price, donde habla de los padres y el concilio, en su libro Los padres y el concilio, dice que Cirilo de Alejandría sostuvo, ¿verdad?, la unión hipostática. Recordemos que Cirilo de Alejandría fue el que desarrolló la unión hipostática, sostuvo la unión hipostática con no menos de 48 páginas llenas de textos bíblicos en sus escritos a Pulqueria, la esposa de Marciano y demás. Entonces, estamos viendo que Cirilo de Alejandría, quien desarrolló la unión hipostática, dogma hoy día para los cristianos, no tuvo que acudir a la tradición para poder desarrollar ese dogma, tuvo que acudir a la escritura. Luego, ese tomo se discutió en el concilio, eso es otra cosa, pero al menos el sustento base de ese dogma como está en la escritura y no en la tradición, licenciado. Sí, pero nada, con eso me retiro. Déjate darme una cosita. Tu erudito también dice en el concilio de Calcedonia que los propios obispos dijeron, Pedro ha hablado por boca de León, o eso sí. No. Sí lo dijeron, pero tú sabes. Flaviano, dogmática, ¿no? Sí, pero tú sabes qué pasó. Licenciado, pero tú sabes qué pasó eso. ¿Tú sabes qué pasó con línea que actualmente tiene el Papa León XIV, de la misma línea histórica. Sí, pero tú sabes qué sucedió después de eso. Licenciado, te lo concedo. Pedro ha hablado por boca de León. Te lo concedo. ¿Y sabes qué pasó después? ¿Quién? Sí, que los obispos que estaban presentes en el concilio no entendieron de qué se estaba hablando y tuvieron que acudir al tomo de Cirilo de Alejandría y dijeron, Pedro ha hablado por boca de León, Pedro ha hablado por boca de León y también ha hablado por boca de Cirilo. Pedro habló por boca de Cirilo y eso es testimonio del concilio. Entonces, muy ignorantes estos obispos que dijeron que Pedro ha hablado por boca de León y no sabían que era el tomo Flaviano. Entonces, tuvieron que acudir al tomo de Cirilo, eso es testimonio del concilio, licenciado. Sabes que te aprecio y te respeto, licenciado. Un abrazo para ti. Gabriel, tu conclusión, porque ya no estuvo interesante el diálogo. Y así es que se debe hacer. En conclusión, para seguir la línea de los concilios, ese mismo concilio que dijo Pedro hablado por boca de León, no le llevaron apunte a la postura de León de rechazar el canon 3 de Constantinopla I y se formula el canon 28 el famoso canon 28 de Calcedonia que León no aceptó, y cuando León se quejó, el concilio dijo, no importa 3 pepinos lo que diga León. O sea que tu intención de decir que el concilio dijo Pedro hablado por boca de León es dar a entender que había una supremacía del Papa en el concilio. Gabriel, no, pero estoy hablando en esa cuestión que era doctrinal. En la cuestión, por ejemplo, que era de las sedes, los propios obispos dijeron que Roma iba a ser en primer lugar y que Constantinopla sería la nueva Roma. Aunque León se opuso, los otros obispos, incluyendo los patriarcas, estuvieron de acuerdo. Ahí sí no le llegaron. Esa es la historia. Vos recién hablabas de la autoridad eclesial citando al concilio de Jerusalén. Yo después te traigo un concilio en Cartago y vos me decías, sí, pero eso fue local. Sí, pero el concilio de Jerusalén ¿fue local o fue unánime para todos? No, por supuesto, fue el primer concilio general, obvio, estaban los apóstoles. Pero si vos le das tanta autoridad a la iglesia, la pregunta mía sería, para ir cerrando, ¿hasta qué punto tiene autoridad la iglesia? Porque vos no aceptás las disposiciones del concilio de Cartago del 256. Por eso, pues sí, pero ya son cosas minúsculas que no rayan en contra de la promesa que le da Jesucristo a la iglesia de ser columna y lugar de la verdad. Pues siempre han habido esas mismas disputas, siempre han habido esas cuestiones. ¿Por qué Pablo cuando llega a Corintio dice, unos son de Pedro, otros de Apolo, otros de César? ¿Por qué están divididos? ¿No se supone que era la iglesia apostólica, Gabriel? ¿Por qué hay divisiones en la propia época? Mejor dicho,
Mejor dicho, ¿no se supone que todos eran de Pedro? Por eso te estoy diciendo, no. ¿Por qué? Porque habían divisiones en la propia época en que estaban los apóstoles vivos. Porque siempre han habido esas divisiones y diferentes criterios, Gabriel. Eso lo hay en el catolicismo. En el mismo protestantismo, Gabriel. Eso demuestra que la iglesia siempre trataron de apuntar a una figura. Roma apuntó al Papa. Y con el tiempo quiso imponer la figura del Papa a las demás sedes. Bueno, sí, pero Lutero no creía lo mismo que Zwinglio, y Zwinglio no creía lo mismo que Lutero, ni Arminio. No, eso no lo niego, pero son ustedes los que afirman haber creído siempre lo mismo, Guido. Pero para nosotros, que, o sea, a mí me vincula la sede de Roma, para mí como católico, que esa autoridad viene del poder de Dios que le da Jesucristo a Pedro. Eso es un cuando vos decís nosotros, para mí como católico, Guido, pero cuando vos decís nosotros, vos estás incluyendo a la iglesia. Pero para, Guido, vos estás incluyendo a la iglesia de los primeros 1000 años, y esa iglesia de los primeros 1000 años no creía igual que Roma. Pues sí, pero no desconocían también ¿y por qué se le llamaba la sede de primos interpares? Sí tenía esa preponderancia. Pero porque era primero entre iguales. Ustedes hoy no creen en el primo interpares. Sí, no creen en eso. Sí, pero repito, pero ese es un desarrollo posterior que no le quita la legitimidad a esa sede de Roma por la cual el Papa León XIV viene esa misma línea. No, yo no hablo de legitimidad, yo estoy hablando de una supremacía de un obispo posterior. Sí, yo pero es posterior a los 1000 años, Guido. Sí, por eso te estoy diciendo, ningún papa gobernó sobre la pentarquía, ningún papa. Y eso no lo hice, por eso te dije, mire, dos patrólogos católicos dan a entender lo mismo que te decía, que la autoridad de Roma era en cuestiones de honor y muchas veces de apelación, pero nunca la sede de Roma tuvo total preponderancia sobre ninguno de los patriarcados, nunca. La autoridad final eran los concilios, eso yo lo estoy de acuerdo en eso, estoy 100% de acuerdo con eso. Eso no se puede negar, la historia no se puede negar. Ya la supremacía de pastor eterno, pues es muy posterior, es del siglo XIX, claro. Eso yo lo creo ya como católico, pero no le quita la legitimidad a la historicidad, porque un dogma no puede ir en contra del mismo desarrollo en que se dieron esas cuestiones. Por eso entonces ninguno de estos patrólogos estaría excomulgado. O los mismos eruditos que tú citas. Totalmente. De hecho, yo no le quito historicidad a ninguna iglesia histórica, o sea, claro, todo. Ahora, ahí sí el problema es con mis hermanos apologistas, que ellos sí quieren ser más papistas que papi, por eso me dicen que yo soy un falso católico y hasta me excomulgan, pero bueno. Sí. Gabriel. Bueno, Guido, gracias. Gracias, te mando un abrazo. Interesante diálogo, si quieres subirlo a tu canal, bien puedes, después en algún otro momento quiero que sepa, por supuesto, que de mi aprecio, mi admiración a vos siempre. Si hubo para algo ahí. Para ellos, o sea, yo soy muy diferente a los otros apologistas que no tengo esa misma línea, no me gusta la línea ni antiprotestante, ni esa misma línea de sesgo, estoy completamente en contra de todos ellos. Y aquí lo he defendido muchas veces. Bendiciones. Gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia. Amén.